Estimadas y estimados estudiantes y apoderados, el presente material pedagógico fue diseñado para abordar la temática de los elementos del lenguaje visual a través de actividades que posibilitarán la observación, comprensión, reflexión, análisis y creación. Como recomendación final, les sugiero trabajar respetando el orden de las clases y las tareas de desempeño presentes en cada PPT. Espero que disfruten y aprendan con este material. Cordialmente, profesor Jairo Payeros Campos. Información importante. En nuestra próxima clase de artes visuales del día miércoles 30 de junio, tendrás que realizar una evaluación a través de Google Form. Se evaluarán los contenidos de esta clase sobre los elementos del lenguaje visual, por lo que es muy importante que tomes apuntes en tu cuaderno, observes la cápsula educativa y desarrolles todas las actividades. Hola, estimadas y estimados estudiantes, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien junto a sus familias. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera clase de artes visuales del año 2021. Para los que no me conocen, soy el profesor Jairo Payeros Campos e imparto la asignatura de artes visuales en segundo ciclo. A pesar de que no hemos podido vernos y aprender de manera presencial, estoy muy contento de poder enseñarles el maravilloso mundo de las artes visuales a través de clases virtuales. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por los elementos del lenguaje visual, así que pongan mucha atención y prepárense para trabajar y aprender poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades. Nuestro desafío de la clase de hoy es conocer e identificar los elementos del lenguaje visual en diferentes obras de arte y posteriormente aplicarlos en ejercicios simples. Para lograr nuestro desafío de la clase, tendrás que realizar las siguientes tareas de desempeño. Primero, registrar las respuestas de las preguntas y tomar apuntes de la clase en tu cuaderno. Esta tarea está señalizada con el icono del lápiz escribiendo sobre una hoja. Segundo, tendrás que aplicar los elementos del lenguaje visual realizando ejercicios breves. Esta tarea está señalizada con el icono de creatividad. Por último, tendrás que identificar y reconocer los elementos del lenguaje visual y sus características en diferentes obras de arte. Esta tarea está señalizada con el icono de un ojo y una lupa. Los materiales necesarios para el desarrollo de la clase son cuaderno, bloc o croquera, lápices de cualquier tipo, regla, pegamento, tijeras, pinceles, pintura y todos los materiales que tengas a disposición en casa. Para cumplir nuestro desafío de la clase, lo primero que debemos hacer es comprender y reflexionar sobre un concepto clave: elementos del lenguaje visual. Comencemos. ¿Qué sabes sobre este concepto? Expresa tus conocimientos previos, piensa, reflexiona y luego registra tus respuestas en el cuaderno. ¿Qué es para ti elementos del lenguaje visual? ¿Cuáles crees tú que son los elementos del lenguaje visual? Muy bien, ahora profundicemos y complementemos tus conocimientos con información sobre estos elementos. Los elementos del lenguaje visual son como las letras en el lenguaje escrito. Gracias a estos elementos podemos comunicar, expresar y comprender mensajes a través de la imagen. Los elementos básicos son 5: punto, línea, color, plano y textura. Los elementos del lenguaje visual son 5 y ustedes los conocen y los utilizan desde que son pequeños. Estos son el punto, la línea, el color, el plano y la textura. Veamos cada uno de ellos.
El punto es el elemento de expresión visual elemental y el más pequeño. Este se forma con el primer encuentro de la punta del lápiz o cualquier otro material con el papel u otro tipo de superficie. Estamos habituados a considerarlo redondo, pero en realidad puede adoptar formas muy variadas: triangular, cuadrado, ovalado o una mancha. Algunas de sus características son que no tiene largo ni ancho, puede ser el principio o el fin de una línea y al desplazarse sobre el plano da origen a la línea. Observemos esta obra de Georges Seurat, quien es considerado el padre del puntillismo. Si te fijas con atención y al hacer un acercamiento a un detalle de la obra, notamos que ésta está conformada únicamente por puntos. Otro artista puntillista de la historia del arte es Paul Signac. En esta obra, El pino en Saint-Tropez, se puede notar cómo trabaja toda la escena utilizando solamente puntos. Como has podido apreciar, el punto es un elemento que nos permite configurar imágenes, también texturas, dar luces y sombras y movimiento. Este se puede aplicar en diferentes superficies y formatos, como por ejemplo dibujos, pinturas y tatuajes, entre otros. Muy bien, ahora que ya conoces un poco más sobre este elemento del lenguaje visual, llegó el momento de realizar un ejercicio práctico de aplicación. Para eso tienes que seguir las siguientes instrucciones. Sobre una hoja escribe el título Los elementos del lenguaje visual y como subtítulo número 1 el punto. Puedes destacarlos como tú quieras. En la parte inferior dibuja 5 cuadrados de 5 por 5 centímetros utilizando la regla o a mano alzada. En cada uno de los cuadrados realiza una composición con puntos utilizando 5 materiales distintos. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar lápices de cera, plumones, lápiz grafito, lápiz pasta y témperas. Así debería quedar nuestro ejercicio número 1. Observa el video si tienes dudas de cómo realizarlo y puedes repetirlo las veces que quieras para comprender la instrucción. Ahora conozcamos un poco más sobre el segundo elemento del lenguaje visual, la línea. La línea es el medio gráfico fundamental para representar las formas que nos rodean y las ideas. Sirve para definir el borde o contorno de una forma o cuerpo, determinar el movimiento, la dirección y la energía de una obra de arte. Las líneas están en todos lados, en los cables de los postes de luz, las ramas de un árbol, las casas o edificios, la estela de un avión, el cuerpo humano, entre otras cosas. Existen diferentes tipos de líneas y cada una de ellas tiene sus características expresivas. Líneas rectas verticales producen un efecto de equilibrio, elevación, delgadez y estabilidad. Líneas rectas horizontales producen un efecto visual de estabilidad, equilibrio, calma o quietud. Líneas rectas diagonales producen un efecto visual de movimiento, tensión, fuerza visual, dirección y generan perspectiva. Líneas quebradas o zigzag producen un efecto visual de volumen, tensión, desequilibrio, fuerza y dinamismo. Líneas curvas o líneas onduladas producen un efecto visual de volumen, movimiento, desequilibrio, inestabilidad y dinamismo. Por último, las líneas radiales, que producen un efecto visual de perspectiva, movimiento, dinamismo, fuerza y energía. En esta intervención artística, el artista Ian Davenport utiliza las líneas rectas verticales. En esta pintura, José Luis Zumeta utiliza las líneas horizontales.
Acá observamos dos obras de arte, una de Wassily Kandinsky, en donde la línea diagonal es la protagonista, y otra de Caravaggio, llamada Crucifixión de San Pedro, en donde los personajes marcan evidentemente las líneas diagonales en la obra. En la obra Guernica de Pablo Picasso, realizada en 1937, las líneas protagonistas son las líneas quebradas o zigzag. En esta obra de Bridget Riley, una artista de arte óptico, las líneas que son protagonistas son las onduladas o curvas. Y por último, en esta obra de Roy Lichtenstein, las líneas protagonistas son las radiales, ¿ya? Que son proyectadas o que representan esta luz del sol. Muy bien, ahora que sabes un poco más sobre la línea y los tipos de línea, te invito a desarrollar el segundo ejercicio de aplicación, siguiendo las siguientes instrucciones. Sobre una hoja, escribe el título número 2, la línea. Luego, dibuja 6 cuadrados de 5 por 5 centímetros utilizando la regla o a mano alzada. En cada uno de los cuadrados debes realizar una composición con cada tipo de línea utilizando los materiales que tú quieras. Al terminar, a un costado o abajo de cada composición, escribe el tipo de línea que utilizaste. Así debería quedar nuestro ejercicio número 2. Observa el video y si tienes dudas sobre las instrucciones, puedes repetirlo si quieres. Veamos ahora nuestro tercer elemento del lenguaje visual, el color. El color es una interpretación visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo. Este posee abundantes cualidades, mediante las que se pueden expresar y comunicar numerosos mensajes. A continuación, veremos las clasificaciones básicas del color y sus características. Los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener a través de la mezcla de ningún otro color. Estos son el amarillo, el rojo y el azul. Acá observamos una obra de Piet Mondrian en donde se aplican y los protagonistas son estos colores primarios, rojo, azul y amarillo. Colores secundarios son aquellos que se producen al mezclar dos colores primarios diferentes en partes iguales. Estos son el verde, que se produce al mezclar azul más amarillo, el violeta, que se produce al mezclar azul más rojo, y el naranjo, que se produce al mezclar rojo más amarillo. Acá observamos una obra de Henri Matisse, se llama La línea verde, en donde se aplican estos tres primarios, el verde, el violeta y el naranjo. Colores cálidos y fríos. Los colores se pueden clasificar en cálidos y fríos de acuerdo al efecto o sensación de temperatura que producen en el espectador. Los colores cálidos son amarillo, rojo, naranjo, rosa, ocre y café. Estos transmiten una sensación de calidez, alegría y vitalidad. En cambio, los colores fríos, que son el azul, verde, gris, violeta y sus gamas, transmiten una sensación de frialdad, frescura, tranquilidad, nostalgia o tristeza. En esta obra de Paul Gauguin podemos apreciar cómo los colores cálidos son los protagonistas, amarillos, marrones, ocres, café, rosas, entre otros. Y en esta obra de Marc Chagall podemos observar cómo los colores fríos son los protagonistas, el violeta, el verde, el gris, el negro, el azul, entre otros.
colores complementarios. Son parejas de colores compuestas por los colores primarios y secundarios opuestos en el círculo cromático. Si se mezclan entre sí, se obtiene el negro óptico o marrón. Las parejas de complementarios son las siguientes: rojo con verde, azul con naranja y amarillo con violeta. Aquí puedes observar una estrella en donde se estipulan los colores complementarios. En estas obras de arte óptico de Víctor Vasarely podemos apreciar la aplicación de los colores complementarios. Por un lado, el violeta con el amarillo y por el otro lado, el azul con el naranja. Los colores complementarios no solo también se utilizan en el arte, sino que también se aplican en el vestuario y la moda. Fíjate en estas imágenes y cómo están vestidas estas mujeres y estos hombres. Cómo combina su ropa al utilizar los colores complementarios. Ahora que conoces un poco más sobre el color y sus características, te invito a realizar nuestro tercer ejercicio de aplicación. Sigue las siguientes instrucciones. Sobre una hoja, escribe el título número 3, el color. Luego, dibuja un rectángulo de 3 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo, marcando segmentos cada 2 centímetros para hacer 6 pequeños casilleros dentro del rectángulo. Nos debería quedar una tabla con 6 casilleros. Luego, dibuja la estrella de los colores complementarios que aparece en las diapositivas anteriores. Por último, colorea la tabla y la estrella siguiendo las instrucciones del audio o video. En primer lugar, en la tabla, pinta como primer color el rojo, luego el naranjo, posteriormente el tercer color el amarillo, el cuarto color el azul, el quinto color el verde y por último el violeta o morado. A un costado izquierdo de la tabla, escribe la clasificación del color. Por ejemplo, al lado izquierdo del rojo escribe primario, al lado izquierdo del naranjo escribe secundario, y así sucesivamente. Luego, al lado derecho, haz una llave y clasifica los colores cálidos y fríos. Luego, pinta la estrella siguiendo el ejemplo de la diapositiva anterior o como se muestra en el video. Así debería quedar nuestro ejercicio número 3. Reproduce el video las veces que sea necesario para comprender cómo debería quedar tu ejercicio. Ahora conozcamos un poco más sobre el cuarto elemento del lenguaje visual, el plano. Un plano es una superficie de 2 dimensiones que puede ser medida en altura y en anchura, y su tamaño siempre será lo suficientemente grande como para no ser un punto. A los planos los llamamos también figuras, y estos pueden ser de muchas formas y tamaños. Según su forma, se pueden clasificar o distinguir de 2 tipos: los geométricos, de formas regulares como triángulos, cuadrados y círculos, etc., y los planos orgánicos de formas libres e irregulares. En estas 2 obras de Paul Curie podemos identificar los planos regulares o geométricos y los irregulares o libres. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo esta obra está compuesta por planos geométricos, donde utiliza círculos, rectángulos, cuadrados, triángulos de distintos colores para formar su obra. En cambio, en la imagen de la derecha podemos ver que utiliza diferentes formas, combinando también tipos de líneas, curvas, rectas, zigzag, y estas son planos irregulares. Bien, ahora que conoces un poco más sobre el cuarto elemento del lenguaje visual, el plano, llegó el momento de realizar un ejercicio de aplicación. Sigue las siguientes instrucciones.
Sobre una hoja, escribe el título número 4, el plano. Luego, utilizando papeles de colores, recorta algunas figuras geométricas y pégalas. Por último, dibuja con lápices o plumones planos irregulares y coloréalos como tú quieras. Así debería quedar nuestro ejercicio número 4. Revisa el video las veces que quieras. El quinto y último elemento del lenguaje visual que veremos en esta clase es la textura. La textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea. Se pueden clasificar según el sentido con que se perciban. Si las percibimos a través de la vista, serán texturas visuales. Y si las percibimos a través del tacto, serán texturas táctiles. En esta obra de Jackson Pollock podemos apreciar una textura visual. El artista crea esta obra arrojando pintura sobre un lienzo. En esta otra obra de Milo Lockett podemos apreciar cómo a los diferentes planos el artista agregó diferentes texturas a través de puntos, líneas y colores. Por último, en esta imagen podemos apreciar una textura táctil, como son las nervaduras de una hoja, ¿ya? O lo mismo que si tocáramos el piso, o la puerta, o la ropa, ¿ya? Eso es una textura táctil. Ahora que ya conoces un poco más sobre nuestro último elemento del lenguaje visual, la textura, es el turno de realizar el quinto y último ejercicio de aplicación. Sigue las siguientes instrucciones. Sobre una hoja, escribe el título número 5, la textura. Luego, selecciona algunas texturas táctiles y pégalas en tu hoja. Por ejemplo, un trozo de papel arrugado, una hoja seca, condimentos o especias de la cocina, entre otras. Por último, crea algunas texturas visuales con los materiales que tú quieras, lápices de colores, témperas, plumones, entre otros. Así debería quedar nuestro último ejercicio. Puedes reproducir el video las veces que quieras para mirar el ejercicio. ¡Excelente trabajo! Muchas gracias por tu dedicación en cada uno de los ejercicios de aplicación. Para terminar, te invito a desarrollar la tarea de desempeño 3. Identifica y reconoce los elementos del lenguaje visual y sus características presentes en cada una de estas obras de arte. Observa las imágenes con mucha atención, luego lee las preguntas y escribe las respuestas en tu cuaderno o croquera de artes visuales. ¿Cuántos elementos del lenguaje visual reconocen en esta obra? Nómbralos. ¿Qué tipos de líneas, clasificaciones del color, planos y texturas reconoces en la obra? Nómbralos. ¿Qué efectos, sensaciones o emociones ayudan a expresar estos elementos en la obra? Explica tu respuesta. Segunda obra, Juanito Laguna, de Antonio Verne. ¿Cuántos elementos del lenguaje visual reconoces en esta obra? Nómbralos. ¿Qué tipo de líneas, clasificaciones del color, planos y texturas reconoces en la obra? Nómbralos. ¿Qué efectos, sensaciones o emociones ayudan a expresar estos elementos en la obra? Explica tu respuesta. Crucifixión de San Pedro, de Caravaggio. ¿Cuántos elementos del lenguaje visual reconoces en esta obra? Nómbralos. ¿Qué tipos de líneas, clasificaciones del color, plano y texturas reconoces en la obra? Nómbralos. ¿Qué efectos, sensaciones o emociones ayudan a expresar estos elementos en la obra? Explica tu respuesta. Arte óptico, de Víctor Vasarely. ¿Cuántos elementos del lenguaje visual reconoces en esta obra? Nómbralos. ¿Qué tipos de líneas, clasificaciones del color, plano y textura reconoces en la obra? Nómbralos. ¿Qué efectos, sensaciones o emociones ayudan a expresar estos elementos en la obra?
Explica tu respuesta. Muy bien, hemos terminado. A continuación, realizaré un resumen de los elementos del lenguaje visual que vimos en esta clase. Vimos el punto y vimos diferentes ejemplos en obras de arte de su aplicación. También vimos la línea y los tipos de línea y sus características. Las líneas rectas verticales, líneas rectas horizontales, líneas rectas diagonales, líneas quebradas o zigzag, líneas curvas y onduladas y las líneas radiales. También vimos las clasificaciones del color y sus características. Estaban los colores primarios, secundarios, los colores complementarios y los cálidos y fríos. Luego vimos el plano y dijimos que había planos geométricos o regulares y planos irregulares o libres. Por último, vimos la textura y dijimos que habían texturas visuales y texturas táctiles. Hemos terminado. Verifiquemos si cumplimos el desafío de la clase. ¿Escribiste las respuestas de las preguntas y tomaste apuntes de la clase en tu cuaderno? ¿Desarrollaste los 5 ejercicios de aplicación de los elementos del lenguaje visual? ¿Identificaste y reconociste los elementos del lenguaje visual en las imágenes? Muy bien, excelente trabajo. En caso de duda, me puedes contactar a mi correo. Y recuerda que en nuestra próxima clase deberás realizar una evaluación Google Form en la que se evaluarán los contenidos de esta clase. Así que sugiero que pongas mucha atención y que estudies. Mi correo es jairo.payeros@stepyankiwe.cl. Nos vemos en nuestra próxima clase.